El requisito legal de prejudicialidad en el delito mayor de peculado solo permite a Fiscalía formular cargos si Contraloría determina indicios, pero no excluye que Fiscalía en su indagación los descarte por falta de elementos de convicción. Esto se presta a lanzar sombras sobre la Fiscalía y los procesos a su cargo. Carlos Vaca, Fiscal General del Estado, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargote, buenos días a las y los ciudadanos. Usted ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea que elimina del Código Integral Penal ese blindaje protector para malos funcionarios públicos. Sin embargo, la experiencia indica que también hay casos en que Fiscalía desecha los indicios señalados por Contraloría. Uno de esos es el de Petroecuador. ¿Será este un hecho consumado o hay espacio para rectificar? Buenos días nuevamente, señor Pinargote. Permítame 10 segundos de este espacio de entrevista para felicitarle al país, felicitarle a los y las ecuatorianas. El día de ayer el señor presidente de la República ha designado a la doctora Diana Salazar Méndez como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que es una pieza fundamental en la lucha en contra de los delitos de corrupción y de los delitos de lavado de activos. Creo que eso es una buena noticia. Es una baja sensible, por supuesto, para nuestro equipo, para el equipo de trabajo de la Fiscalía General del Estado, pero estamos seguros que la doctora Salazar hará una labor extraordinaria, como ya lo he venido haciendo en la función pública en la Unidad de Análisis Financiero. Respecto de su inquietud, en el caso del señor Pareja Yannuzeli, que es principalmente el motivo de la objeción que usted ha mencionado, hay que señalar lo que públicamente yo ya le dije al país. Lo primero es que este dictamen que emite una fiscal, la señora doctora Elba Garzón, es un dictamen que tiene que ser revisado, analizado en consulta por parte de la señora fiscal provincial de Pichincha. Es decir, aclarar primero el tema de este dictamen, de este caso, no es el único caso en el cual está el señor Pareja Yannuzeli procesado. Él tiene 17 procesos penales por distintos delitos. Número 2, este dictamen que se ha emitido en el proceso es un dictamen que no constituye un auto de sobreseimiento. El sobreseimiento vendrá en caso de que la señora fiscal provincial de Pichincha, al analizar el expediente, encuentre que no existen los elementos. Y número 3, la Fiscalía va a actuar siempre apegada a derecho. Aquí nosotros no vamos ni hemos perseguido personas, estamos persiguiendo delitos. Hay más. En toda la trama de Petroecuador, que incluye lo de la refinería del Pacífico, de Esmeraldas, y todos los contratos que se hicieron en relación a esa repotenciación, hay más de 48 procesos y más de 48 indicios de responsabilidad penal. Y todos los días ustedes encuentran noticias de formulaciones de cargos, de realizaciones de audiencias. Eso me parece que es importante aclarar, señor Pinargote, porque el trabajo que hace la Fiscalía es un trabajo técnico, es un trabajo legal, es un trabajo apegado a derecho, pero también es un trabajo que busca salvaguardar a los ciudadanos. Que se refiere, por ejemplo, a las auditorías de Contraloría o de la Superintendencia de Bancos. Tiene una unidad especializada ya en la Fiscalía, porque también ese es otro problema. La Fiscalía tiene inmensas responsabilidades, pero no ha estado dotada, digamos, de la organización necesaria técnicamente para, por ejemplo, procesar auditorías financieras o investigaciones de ese tipo. A ver, una de las principales preocupaciones que nosotros tuvimos del momento de asumir el cargo de fiscal general fue precisamente dotarle a la Fiscalía de una nueva estructura, de dotarle a la Fiscalía de las herramientas técnicas para que pueda realizar su trabajo. El primer acto de mi posesión es crear la unidad de transparencia y lucha en contra de la corrupción. Esa unidad se suma a la creación de la unidad de lucha en contra de los delitos tributarios, aduaneros y financieros, se suma a la unidad de coordinación de delitos
no de investigación, de coordinación de delitos y de seguimiento de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Hemos cambiado la estructura administrativa de la Fiscalía, hemos creado nuevas coordinaciones. Mire, en este caso hay una unidad de administración pública que ya existía, hay una unidad de delitos de lavados de activos que ya existía, pero además nosotros hemos creado nuevas estructuras y hemos creado nuevas fiscalías, nuevas estructuras fiscales. Porque si no tecnificamos el trabajo, no será posible luchar contra la corrupción. Claro, eso es importante. Por eso también hay un problema que es la opinión pública, digamos, en estos temas que interesan a la ciudadanía, que son de conmoción social. Y por eso a veces se prestan a inquietudes, preocupaciones o comentarios que son pertinentes y otros que no están realmente en lo cierto. Por ejemplo, al respecto de este tema de Petroecuador, Fernando Villavicencio indicó lo siguiente, veamos. Mientras el país estaba enfocado y los reflectores de la prensa y la ciudadanía en el tema Odebrecht, hablando de algunos milloncitos de dólares que estaban en las cuentas, el país perdió la brújula del más grande caso de corrupción, de que un proyecto que empezó el año 2007 con 187 millones de dólares, le acabó costando una década después 2.200 millones de dólares. Alfredo, estamos hablando de más de 200 contratos en la refinería Esmeraldas que fueron adjudicados bajo una misma directriz, bajo el sello del giro específico del negocio y una falsa y fraudulenta declaratoria de emergencia. ¿Por qué Fiscalía no quiere y no le gusta el peculado? Porque en un proceso por peculado se va a determinar quién calificó de emergente el proyecto de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas. Fue Rafael Correa y el directorio político de Petroecuador, en el cual estaba representado el vicepresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, hoy sentenciado, varios exministros y representantes del SEMPLADES. La mayor virtud de la tipificación del peculado está en que su estructura involucra a autores mediatos e intelectuales y no solo a autores materiales. Para bien o para mal, en la última década, o sea que esto no es un problema de la Fiscalía actual, sino que ya viene arrastrándose. Esto ha sido el peculado, una ave exótica, inalcanzable para los operadores de justicia. ¿Es este un problema político que interfiere en la administración de justicia? A ver, señor Pinargote, la estructura del delito de peculado, como usted dijo al principio de su entrevista, la estructura del delito de peculado parte de un indicio de responsabilidad penal. El indicio de responsabilidad penal que emite la Contraloría es un indicio sobre ciertos hechos. Ahí no hay un indicio de responsabilidad penal diciendo absolutamente todos los proyectos o contratos del giro del negocio, de toda la repotenciación, de toda la refinería, en este momento entren a juicio. No, no funciona de esa manera. Y creo que es importante que el país se entere para que no se permita que se le engañe a la gente y no se empiece a tejer dudas respecto de quienes tienen que hacer las cosas de una forma correcta. Los indicios de responsabilidad penal son indicios que se refieren a hechos puntuales, hechos concretos. El trabajo de aquí, la obra de acá, la tubería de acá, el aplanamiento de la tierra de acá. Sobre esos hechos puntuales y en consecuencia los delitos de peculado tienen su propia lógica de investigación porque no son hechos en los que se analiza toda una contratación, se analizan contratos específicos, temas específicos. Y en el tema del peculado, decirlo, yo lo propuse a la Asamblea al finales del año anterior, de que se elimine la restricción, de que se elimine esa restricción en la cual solo la Fiscalía puede actuar sobre la base de un informe de Contraloría. Eso está en análisis de parte de los miembros de la Asamblea Nacional. También como le pedí extinción de dominio, porque, Alfredo, mientras nosotros estamos en esta discusión que es hasta cansina para el país, que si el fiscal hizo esto acá, que si el fiscal no hizo, que si es que nosotros debimos haber hecho en el ámbito de un delito y no de otro, mientras estamos en esa discusión cansina, si el Ecuador tuviera una ley de extinción de dominio, escúchenme, ecuatorianos,
más importante o tan importante como meterlos a la cárcel a los delincuentes, a los pillos, a los que escapan para botar el lodo con ventilador, más importante que eso es quitarles de esas fortunas amasadas en forma miserable con los recursos del país. Y yo le pedí a la Asamblea que nos ayude con esa ley de extinción de dominio. Como usted señala, los hechos concretos son los que hablan más que los comentarios y las observaciones. Pero sobre los 8 delitos conexos, por ejemplo, cometidos por la asociación ilícita en el caso Odebrecht, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional, Contraloría ha presentado ya informes con determinación de indicios de peculado. ¿Cómo van las investigaciones en Fiscalía? Sí. La Contraloría, el señor Contralor, ya remitió indicios de responsabilidad penal, insisto, sobre hechos puntuales de cada uno de estos temas. En la asociación ilícita se juzgaba y se juzgó la voluntad de participar de un grupo que cometió delitos en el que está un ex vicepresidente, un ex contralor, ex funcionarios públicos y empresarios privados. En esa se juzgaba la voluntad de asociación para cometer el delito. En estos temas que ya nos ha remitido la Contraloría, que ya se encuentran en investigación desde hace varios meses, hace varias semanas, en esos informes ya se han iniciado investigaciones y hay informes que pueden contener la descripción de delitos de peculado como la descripción de otra clase de infracciones, como falsedad de instrumentos, tráfico de influencias, etc. Entonces, en eso hemos avanzado. La trama de los casos de Odebrecht, yo lo anuncié al país, la trama de los casos de Odebrecht no terminó con la sentencia de asociación ilícita de finales del mes de diciembre del año pasado. La trama de la asociación ilícita y la trama de la corrupción de Odebrecht arrancó en ese momento. Tenemos en este momento casi 30 procesos judiciales, 30 investigaciones fiscales abiertas por ese tema, más otras 48 abiertas en el ámbito de la trama de Petroecuador. Solo entre esos 2 actos de corrupción o esas 2 tramas de corrupción hay casi una centena de procesos judiciales. Este no es un trabajo de soplar y hacer botellas. Tenemos que garantizar que la ciudadanía y el Estado y las personas que intervienen en los procesos se les respete sus derechos y se actúe con firmeza. Eso es lo que hemos venido haciendo. Carlos Vaca, fiscal general del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.